Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de As Always, el podcast. Y este podcast donde hablamos de todo, no solo de la realeza. Y hoy el tema no es de realeza. Hoy vamos a hablar de la historia del sumergible Titán y cómo su creador Stockton Rush tiene mucho parecido con Meghan Markle. Sí, yo sé que Mimi XL acaba de sacar un video también del mismo tema. Es la misma historia, pero mi video no es como el de ella. ¿Por qué? Porque cuando yo conocí la historia del Titán, como todos ustedes, pues, dije yo, wow, fue como una historia bastante jugosita por todo lo que conllevaba. Pero ahora que salieron los dos documentales, tanto de Netflix como en Discovery, la realidad es que hay muchísimo más acerca de lo que sucedió y el gran culpable de esta historia sería Stockton Rush. A mí me pareció muchísimo que su personalidad es muy similar a la de Meghan Markle. Obviamente Assever no es tan peligrosa como lo fue en su momento Ocean Gate, pero la historia de cómo se fundó, cómo Stockton se rodeaba de gente, sí se parece mucho, ¿verdad? A ver, ¿por qué? Stockton Rush era un tipo con un ego bastante grande. Y se tuvo que agarrar de alguien para ser famoso y sobresalir. ¿Cuál es la gran diferencia? Stockton viene de familia pudiente, cosa que Meghan no tiene. ¿Y por qué no le haces una opinión? No, porque yo no voy a hablar de los documentales. Están buenísimos, por cierto. Si los quieren ver, uno está en Netflix y el otro está en Discovery Green. Yo voy a hablar de la personalidad de Stockton, no tanto de lo que dicen los documentales. A ver. Para los que no sepan, que mucha gente tiene que saber porque fue el escándalo del año, el 18 de junio de 2023 se reportó la desaparición del sumergible Titán con 5 pasajeros, 4 clientes, por así decirlo, y Stockton Rush. Este sumergible se perdió, entre comillas, en el camino a conocer el famoso navío el Titanic, que está a más de 3,000 metros de profundidad. Ahora, ¿quién era Stockton Rush y qué era Ocean Gate? En ambos documentales nos cuentan que Ocean Gate era una empresa creada por Stockton Rush. Stockton Rush era un tipo con un linaje y era un tipo súper privilegiado. O sea, su linaje se registra hacia 2 de las personas que firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y Ocean Gate era la empresa que él creó. Su idea era realizar viajes turísticos, por así decirlo, al fondo del mar. Pero en ambos documentales aparecen muchísimos de sus colaboradores y gente cercana que sabía que realmente la idea de Ocean Gate era buena, pero no era factible. O sea, se necesitaba mucho para crear un sumergible por las profundidades del océano. Y Stockton, realmente era un dictador en tacones, por así decirlo. El primero en decir que algo no estaba corriendo correctamente con este sumergible fue David Loveridge. Él alzó la voz sobre lo peligroso que era esto y que no se podían vender paseos turísticos. Muchos trabajadores, así como David, sabían las condiciones de trabajo y el trato que Stockton les daba. Todo con tal de ser su sueño realidad. Stockton originalmente, ahí va empezando, quería ser astronauta. Pero para ser astronauta se requieren muchísimas cosas. Y el principal problema de Stockton es que no pasó las pruebas te hacen pruebas de todo, físicas. Y tuvo un problema con los ojos, tuvo un problema visual, no tenía buena visión. Y por eso no pudo ser astronauta. Entonces dijo, pues si tengo lana, pues me voy a hacer algo ahora para el fondo del mar. Incluso en el documental de Discovery, a mí me gustó más el de Discovery que el de Netflix. El de Netflix te narra la tragedia en total, pero el de Discovery te muestra desde cómo Stockton creó la idea de hacer un sumergible. Sí hay sumergibles, obviamente que hay sumergibles, pero están hechos de materiales súper resistentes, súper probados, bla, bla, bla. De eso no sé mucho. Pero la idea de Stockton era ser literalmente como James Cameron. James Cameron es la persona, sí, el director del Titanic.
la persona que tiene el récord de de haberse sumergido más tiempo y más veces en el océano, pero lo hace con bastante, con algo que sí está bien, pues con un sumergible que sí está bien hecho, y se rodea de gente experta. Stockton estaba dispuesto a todo con tal de hacer su sueño realidad, pero su sueño terminó en la pesadilla de 4 familias. Actualmente todo lo que sucedió con el sumergible está en una investigación en manos de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Y eso incluye al Polar Prince, el barco que lo ayudaba. ¿Por qué necesitaba un barco? Bueno, porque fíjate, uno aprende muchas cosas. Resulta que un submarino se puede meter solito al agua, ¿verdad? Pero un sumergible necesita ayuda. Entonces el Polar Prince era el barco que hacía que bajara como de una plataforma hacia el océano. En ambos documentales tú puedes ver cómo era el proceso de bajar el barco al océano, el sumergible al océano, porque tenía su chiste, o sea, y era bastante, yo no me hubiera metido en esa cosa, o sea, era bastante como que claustrofóbico, porque una vez que te metías, enroscaban una rueda, una cosa que tenía en la parte de arriba y no había manera de que tú la pudieras abrir desde adentro. Solamente la gente que estaba en el barco y que apoyaba a Stockton en esto eran los únicos que podían abrir esta cápsula. Stockton se saltaba las reglas. El Titán no tenía bandera de registro de ningún país. Sí, así como Ever no tiene registro, bueno, el Titán tampoco, y esto es muchísimo más grave. O sea, él para poder realizar esto requieres permisos. Si para vender mermeladas requieren permisos, bueno, imagínate querer hacer un sumergible para meter gente y irte hasta el fondo del mar. Bueno, Stockton se saltó esa regla, entonces realmente él creó todo este sumergible sin que nadie le regulara lo que estaba haciendo. El Titán empezó a desarrollarse del 2016. Y no era apto para poder hacer este tipo de turismo porque no estaba bien armado. O sea, te explican que estaba hecho con una cosa que se llama fibra de carbono. Pero resulta que esta fibra de carbono no sirve para hacer inmersiones tan grandes. Se requiere que sea titanio o otro tipo de cosas. Y Stockton decía, no hombre, yo les voy a demostrar que yo lo puedo hacer mejor y diferente. Yo voy a demostrar que la fibra de carbono sí funciona. Pues, ya vimos que no funcionó, hijo. Ya vimos que no. Stockton era descrito como un genio, arrogante, confiado, seguro de sí mismo y que no tenía el síndrome del impostor. ¡Guau! Con esto. Stockton soñaba ser como James Cameron, Jeff Bezos o Elon Musk. Stockton le vendía humo a la gente. Sí, contrató a toda una agencia de publicidad que hiciera videos, fotografías y cosas estéticamente muy lindas para venderle a la gente algo que no existía, porque mientras él mostraba todas estas imágenes, resulta que el sumergible Titán estaba teniendo problemas con su creación. Incluso en el de Netflix, sobre todo, te da un miedo, porque resulta que se escucha cada vez que bajaban cómo crujía el sumergible, donde la fibra de carbono se estaba rompiendo, y da miedo escuchar el pa. Y esas son cada vez que se rompe cada fibra. Entonces, igual, era una marca sin registro, sin que la ley lo revisara y vendía humo. Ay, ahora vamos a decirle Megan Rush, fíjate. Bueno, Titanic es una historia, es una leyenda de más de 100 años que fascina a la gente. Entonces Stockton se agarró de algo tan famoso, tan conocido como el Titanic para hacerse famoso él, aunque él era una persona de dinero y venía de una buena familia. Pero una cosa es tener dinero y ser de buena familia y otra cosa es ser famoso. Son dos cosas completamente diferentes. Así como Meghan se agarró de una institución de siglos como la familia real, bueno, Stockton se agarró de la historia del Titanic, porque pudo haber ido a ver cualquier naufragio, que está incluso, hay naufragios muchísimo más fáciles de llegar. No, él prefirió llegar al más difícil de todos, que es el Titanic. Stockton se rodeaba de gente muy capacitada, y esa es una de las partes que a mí me sonó más difícil, y es cuando dices tú,
Todas las gente que le ha renunciado a la Meghan Markle, bueno, haz de cuenta, así es Stockton. En el documental de Netflix te muestran cómo inició rodeándose y contratando a los mejores para crear su sumergible, para crear al Titán. Y poco a poco cada uno se fue yendo, pum, 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 pum. O se iba peleando con ellos, o le renunciaban, o los corría, porque esa es otra. Tú no le podías decir nada a Stockton. Si tú levantabas la mano y decían, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que Stockton está diciendo, o esta es la razón por la que esto es peligroso, te ponía de patitas en la calle, papi. Eso fue lo que le pasó a David Lothridge. Se peleó con él. David le dijo, estás mal, esto va a terminar en una tragedia. Y para pronto le quitó todas las opciones y lo puso de patitas en la calle. Stockton era un ingeniero, pero varios de sus compañeros dicen que no era el mejor en la escuela. Aunque él se vendía como sobrecalificado, siempre fue rico y privilegiado. Estuvo casado, con una mujer también rica y privilegiada, bisnieta de pasajeros que fallecieron en el Titanic y que fundaron las tiendas Macy's, así que los dos venían de buena familia. Que por cierto, esta mujer que se llama Wendy es la facilitadora de Stockton, así como H es el facilitador de Meghan. Estas personas siempre necesitan tener un facilitador. Bueno, Wendy era el facilitador de Stockton, porque varios de los empleados les preguntan que por qué no hablaron con ella, porque ella también estaba muy metida en el negocio del Titán. Y dicen, no, es que tú no le pudiste decir a Wendy que por favor hablara con Stockton, porque Wendy se ponía igual o peor que Stockton. Ella no permitía que nadie le dijera nada a su marido. El ambiente laboral, el liderazgo, era muy difícil porque, como les digo, no podías cuestionar a Stockton o te despedían. Él tenía que decidirlo todo. Incluso dijo que estaba dispuesto a comprar a un congresista de los Estados Unidos para lograr su sueño y el negocio con el Titán. Hay correos donde se ve claramente que se ponía a la defensiva si lo cuestionabas, culpaba a los demás de sus errores, decidía cómo se corría el negocio y cómo no. Así como la mermelada mágica que hace feliz a la gente, era lo mismo. Stockton decía, no, yo voy a lograr lo que nadie, y mi proyecto y mi negocio del sumergible sí va a ser. Ustedes no saben nada y si no les gusta está en la puerta. Stockton sí es verdad que logró llegar un par de veces al Titanic, pero como lo dicen los documentales, esto no es un indicador de éxito. Así como vendernos mendigas remesas de mermelada tampoco lo es, pero bueno. Stockton estaba más interesado en ahorrar en costos y en cómo se veía su imagen ante los medios, más que la calidad del sumergible. Sí, ven por qué me gustó este tema. Bueno, se cuenta que como en el 2016 o 17, no me acuerdo, Stockton decidió llevar a gente a ver un naufragio que no era el Titanic. Y el tipo se aferró, y le quitó al verdadero experto en cómo pilotear el sumergible, y dijo, quítate que yo voy a manejar esta cochinada. Pues no fue y chocó contra este naufragio. La cosa es que quedaron debajo del naufragio. La gente que estaba con él estaba aterrada pensando, este tipo ya nos enterró aquí abajo en el océano. David Lothridge, que era el experto en pilotear sumergibles, le dijo, quítate a la fregada, porque no sirves para nada. Lo quitó y fue quien logró sacar al sumergible, que no era el Titán, era otro, debajo de este naufragio, y le salvó la vida a Stockton y a los pasajeros. ¿Y acaso Stockton le dio las gracias? Pues no, ni las gracias le dio. Le dejó de hablar, le hizo gaslighting y lo comenzó a acosar laboralmente hasta obligarlo a renunciar. Hay grabaciones de Stockton Rush hablando como un arrogante, diciendo que él sabe hacer las cosas mejor que cualquiera y que su empresa era como una religión, que o estabas con él o te ibas. Y le dijo a David que estaba dispuesto a gastar más de $50,000 para arruinarle la vida por haberlo desafiado. ¿Qué tal con el narciso?
Y lo mejor es que Stockton quería usar esta parte me encantó. Stockton en un punto, cuando ya se empieza a pelear con medio pueblo, estaba dispuesto a usar a cualquier mujer como piloto de sumergible, tuviera experiencia o no. Su idea era usar a las mujeres en su empresa para imagen y así se viera muy feminista y la empresa se viera mejor sin saber realmente lo que estaba haciendo. Como les digo, en el documental de Netflix escuchas tronar el sumergible y da un miedo que tú dices, ¿cómo fregados te metiste ahí? Aunque Stockton supuestamente, como les digo, había estudiado ingeniero y estaba grabado en Princeton, sus compañeros de empresa dicen que no entendían ni los términos básicos de ingeniería. Yo soy doblemente graduada. Sí, reina, sí. Y aun y cuando era rico, el dinero se le estaba acabando. Sí, o sea, porque como no podía terminar de desarrollar el sumergible y nadie lo quería apoyar porque todo el mundo decía, esto es una trampa, pues resulta que empezó a despedir empleados y ahorrar dinero en su plantilla para hacer estas inmersiones. Sus empleados le dijeron, es una locura, no va a funcionar. Y entonces la política de OceanGate se convirtió, o estás conmigo o estás contra mí. Empezó a dar entrevistas, pagó para que se le hicieran reportajes, para que vieran lo grande que era su empresa. A mí eso me suena mucho, mijo. Se asoció o invitó a un francés muy conocido como P.H. Marcheliet. P.H. Marcheliet fue de las víctimas que perecieron en el sumergible Titán en junio del 2023 y era conocido como el señor Titanic. O sea, era la persona en esta tierra que más conocía acerca del naufragio. Su hija sale en el documental de Netflix. David Loldridge se fue en una demanda contra Stockton por obviamente despido injustificado, acoso laboral y todo esto. Pero nadie apoyó a David y pelearse con un tipo con bastante dinero como Stockton Rush nomás no llegó a ningún lado y David desistió de la demanda. Pero siempre dijo, yo fui el primero en alzar la voz y le dije muy bien que esto iba a terminar muy mal. Pero todo siempre sale a la superficie. Y lamentablemente a partir de la inmersión número 80 todo se viene abajo. Y aun y cuando todo el mundo sabía que el tiempo del Titán era poco, Stockton siguió vendiendo su producto. Hay gente que dice que no alzó la voz porque le tenía mucho miedo a Stockton y hasta que no vieron lo que pasó y que ya no iba a ser peligroso para ellos, decidieron alzar la voz. OceanGate nunca se disculpó. Nunca dio una rueda de prensa, ni siquiera le dio el pésame a las familias con la desgracia que sucedió en junio de 2023. Al final, ambos documentales dicen que Stockton Rush quería ser famoso y se convirtió famoso y obtuvo la fama que quería, pero no por las razones correctas. El escuchar a los empleados decir que le tenían miedo y que no podían hablar por miedo a que les hiciera algo, porque ya vimos que el tipo estaba dispuesto a pagar millones, incluso comprar a congresistas, fue algo que simplemente no entendí. O sea, la personalidad de este tipo que se veía tan carismático, tan alegre, tan bonachón, tan conocedor, contrasta mucho con lo que realmente se está sabiendo ahora. En el documental de Netflix, como les digo, entrevistan a la hija de P.H. Marcheliet, el francés que lamentablemente estaba en la tragedia. Y en el documental de Discovery entrevistan a la mamá y a la esposa de... O sea, hubo un papá y un hijo que lamentablemente estuvieron también en la tragedia. El muchacho tenía 19 años. Bueno, esa señora en un día perdió a su esposo y a su hijo. Yo sé, a ver, hay algo con lo que yo no coincido. Lo respeto, pero no coincido. Que, es que se lo merecían porque eran millonarios. ¿A quién se le ocurre? Yo no creo que nadie se merezca caer en manos de un charlatán como lo era Stockton Rush. No importa si tienes dinero o no. Y el que tuvieran dinero no es para alegrarse o pensar que se merecen ese tipo de final. ¿Cuál fue el final? Yo estoy hablando desde como quien dice, la personalidad de Stockton. No sé de estas cuestiones
de mecánica, ingeniería, bla, 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 yo no sé. La cosa es que el sumergible no llegó al Titanic, implosionó supuestamente 500 metros antes de llegar al Titanic y pues no quedó nada, literalmente no quedó nada. Por eso me gusta más el documental de Discovery. En el documental de Discovery vemos el momento exacto en que la esposa de Stockton sabe que algo sucedió, porque se oye como así como, y ella dice, ¿qué es eso que se oye? Y era el sumergible implosionando, y ella todavía hace cara como que, ¿qué será ese ruido? Hija, no sé, o sea, todo el mundo te ha dicho que esta chatarra no funciona, tú dime qué puede ser. Incluso muestran que solamente lograron recuperar piezas chiquititas de ropa. Eso fue todo lo que se pudo recuperar. O sea, estas familias perdieron a sus seres queridos y ni siquiera tienen un lugar donde llorarlos, como quien dice. Es bastante irónico que incluso hay una parte en una entrevista que le hace CBS a Stockton donde él dice, no, mi sumergible es indestructible. Y el reportero le dice, eso mismo decían del Titanic. Sí, pero a mí no me va a pasar. Y es como que, ay, mijo, a ti te escuchas muy. Me sorprendió mucho cómo el ambiente laboral era muy parecido a lo que nos han dicho que Meghan Markle tiene para su gente. El que Stockton lo quería hacer todo, pilotear, la publicidad, las entrevistas, cuánto cobrar, con quién hablar. O sea, haz de cuenta Meghan igual. Yo lo hago todo porque Assever es perfecta. Bueno, igualito a Ocean Gate. Como les digo, Assever no es tan peligrosa como Ocean Gate. Diosito quiera, hija, que un día no va a terminar alguien junto por una mermelada mal empaquetada. Pero sí es peligroso poner en manos de gente como esta una narrativa de que cualquier cosa puede funcionar y que cualquier empresa y que cualquier sueño es posible. No siempre. Hay sueños que son imposibles. Hay cosas que es mejor dejarlas donde están. Es verdad que hay gente como James Cameron que ha logrado viajar más de 30 veces, pero te rodeas de la gente que lo sabe. No lo haces por ti mismo, como lo hizo Stockton Rush. Es cierto que hay imperios de mermeladas muy famosas, sí, pero requieren años y muchísimo trabajo, no nomás un título para poder venderlas. Y lo más importante es, tú no puedes hacer un sueño tuyo, un proyecto tuyo, pasando por encima de la gente, porque eso nunca va a funcionar. Tratar mal a la gente, pisotear a la gente, está mal. Y si alguien te dice te estás equivocando, no puedes tomártelo como algo personal. Tienes que tomártelo. En el caso de Stockton, o sea, el que alguien que sí tenía la experiencia, como David Loveridge siendo piloto porque tenía entrenamiento militar, él sabía cómo manejar sumergibles, submarinos, etcétera, te dijera, no puedes tú manejar este sumergible porque nos vas a meter en un problema como sucedió, no es tomártelo a título personal y no es pensar que alguien te quiere destruir solo porque te dice, tú no lo sabes hacer, yo lo tengo que hacer. O sea, es como si yo me levanto ahorita y decido poner una agencia de pilotaje y decido que yo voy a pilotear el avión. Y muy apenas manejo, pues nomás imagínate. Entonces, pero se me hizo muy, muy interesante cómo esta personalidad es incluso muchísimo más peligrosa con una persona que tiene el dinero para hacerlo. Porque terminas llevándote a gente como le sucedió a Stockton con estas 4 víctimas inocentes. Si quieren saber muchísimo más de toda la historia del Titán, están los 2 documentales. No sé si el documental de Discovery está disponible en Latinoamérica. Aquí en Estados Unidos donde yo estoy sí está, pero si no está en Netflix. El de Netflix está muy bueno, pero les digo, a mí en lo personal me gustó más el de Discovery porque es de 4 partes y ves todo, la creación del sumergible, las entrevistas, incluso en el de Discovery, a Discovery Channel le iba a hacer un reportaje al Titán. Llevaron a la persona que iba a hacer el reportaje, porque aunque Discovery tiene todos sus programas increíbles, y ellos ni siquiera pudieron salir prácticamente de la parte de arriba, o sea, no pudieron ni sumergirse, porque eran problemas de que se iba la comunicación, no se podían comunicar, se perdía no tenía GPS porque no tenía localizador. Entonces el tipo del programa de Discovery le dijo a la gente de Discovery, olvídate, no lo vamos a hacer porque esto es peligrosísimo.
Entonces también lo ves. Y en el de Discovery ves muchas entrevistas con la gente de los Estados Unidos que está haciendo la investigación. Y ellos te muestran muchísimas imágenes. Las imágenes del momento en que implosionó. Bueno, el sonido, no tenemos las imágenes. Las imágenes de lo que pudieron recuperar, cómo lo recuperaron, cómo lo encontraron. Todo lo que la investigación está haciendo. ¿Para qué se está haciendo esta investigación? Obviamente las familias demandaron, aunque no se podía demandar supuestamente porque el tipo te hacía firmar un contrato, o sea, un contrato donde literalmente tú renunciabas prácticamente a tu vida con tal de bajar a ver el Titanic. Entonces, pero las familias lo están demandando. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos está realizando esta investigación para que a nadie más se le vuelva a ocurrir hacer esta tontería. Porque eso es lo que es. También aquí en YouTube, les voy a dejar el link, hay un canal de un chico que es mexicano que se llama Alan por el Mundo. Alan logró ir al Titanic. Alan se subió al Titanic, vio el Titanic y sobrevivió para contarlo. Tiene 4 videos su travesía con él, porque aparte duraba 9 días ir a poder ver al Titanic, porque no puedes bajar cualquier día del año. O sea, literalmente se tienen que alinear los astros y los chakras, hijo, para poderlo bajar a ver. Y aparte yo no entiendo, ¿para qué quieres ir a ver eso? Yo a mí me gustaría ver al Titanic, pero cuando estaba así como era, bonito y completo. Pero bajar para ver un montón de chatarra, no, vieja, vete a la película mejor. Aparte, el Titanic, yo sí soy de la idea, el Titanic es una tumba. El Titanic también fue una tragedia y ahí hay muchas energías y lamentablemente mucha gente se fue de este mundo en ese barco. Es un lugar de descanso. Y a los muertos hay que dejarlos en paz. Así como esperamos que estén en paz las 4 personas que lamentablemente creyeron en este charlatán y se fueron con él. Y también no deseo que le esté yendo mal al señor Stockton. Lo sabrá las fuerzas, Dios o lo que ustedes crean que lo juzgue, lo juzgará. Yo no soy quien para juzgarlo. Pero me pareció una historia increíble el cómo el narcisismo de este tipo terminó en tragedia. Y bueno, mis Rainy Lovers, aquí quedó este episodio del podcast. Sí, traigo muchas ideas. Díganme de qué más quieren que hablemos en este podcast. Vamos a seguirlo haciendo. Ya saben, como les digo, viene cada vez que tengo un tema que no encaja en ningún otro lado. Pero por lo pronto, si están en YouTube y les ha gustado este video, like, suscríbanse y compartan. Ayúdenos a hacer esta comunidad crecer. Y si están en cualquiera de las plataformas de Apple Podcast o Spotify, por favor también denle seguir al show. Y ya me voy. Por lo pronto me despido. No me despido. Les dejo un besito. Adiós.